Gracias, presidenta. Discutimos sobre un proyecto Tabacalera que, en su momento de máximo esplendor, llegó a definirse como un centro cultural de producción, archivo, distribución y exhibición centrado en la creación audiovisual de referencia en toda Europa. Es decir, Tabacalera nació con aroma de buena idea, tuvo una juventud prometedora, como muchos de nosotros, luego languideció largo tiempo y finalmente entró en Barrena. Ese es el resumen de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y a día de hoy, efectivamente, Tabacalera carece de un proyecto cultural concreto, el edificio está como está, no hay liderazgo y, además, Bildu tiene la mayoría en el Consejo de Administración. Esa es la realidad. Por lo tanto, se trata de uno de esos proyectos inicialmente planteados como estratégicos, pero que languidece o ha languidecido con el paso del tiempo. Y ahora se trata efectivamente de, con el máximo consenso, decidir qué podemos hacer para reactivarlo. Yo creo que debían tenerse en cuenta algunas cuestiones. Hay que tener en cuenta la situación de crisis económica, pero no hay que tener en cuenta solo la situación de crisis económica. Hay que tener en cuenta la demanda social existente a día de hoy en San Sebastián, en Guipúzcoa o en Euskadi para un proyecto de estas características. Hay que tener en cuenta el interés social que existe para un proyecto cultural de esta naturaleza, o al menos de la naturaleza inicialmente planteada. Se tenía que haber tenido en cuenta lo que costó sacar adelante el único museo municipal de San Sebastián, San Telmo. Se tenía que haber tenido en cuenta el éxito y el seguimiento, entre comillas, el éxito y el seguimiento del público donostiarra a acciones artísticas de vanguardia como las que se plantean en Arteleku y Koldo Mitxelena. Todo esto se tenía que haber tenido en cuenta antes, para no engañarnos a nosotros mismos. Todo esto se tenía que haber tenido en cuenta antes para efectivamente llevar a cabo el mejor proyecto cultural posible. Todo esto nos deberíamos haber preguntado hace años y no ahora, ¿no? Sobre todo hace años. Yo creo que ese es el principal despropósito, que todo esto no se tuvo en cuenta hace años y ahora nos encontramos como nos encontramos. En fin, mirando al futuro, comparto algunas cosas que se han dicho. Hace falta consenso, hace falta liderazgo y pensamos también que este asunto no puede utilizarse de manera irresponsable como arma electoral, ni situarla en la absurda guerra de que los donostiarras somos los hermanos pobres de Bilbao, como algunos hicieron en el pasado y hoy el señor Semper ha vuelto a plantear. Es decir, nosotros nos lo merecemos de toda la vida. Yo creo que había que tener en cuenta cuál es la realidad de San Sebastián, de Guipúzcoa y de Euskadi para impulsar el proyecto cultural que realmente necesitábamos y que era necesario en ese momento. Por lo tanto, ahora yo creo que lo que toca es dar la vuelta a la situación actual, alcanzar el máximo consenso posible, y yo creo que esto es lo que tienen que hacer las instituciones implicadas, no solamente el Gobierno vasco, evidentemente, sino el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa. Y en ese sentido me parece que la iniciativa original era razonable y que la transaccional que se ha acordado también lo es, y estoy de acuerdo con ella y votaré a favor de ella. Efectivamente, estoy de acuerdo con que se le pida al Gobierno vasco que considere estratégico el proyecto de Tabacalera. Estoy de acuerdo en que continúe participando en la elaboración y materialización definitiva del proyecto cultural consensuado para el edificio de Tabacalera, y estoy de acuerdo también en el tercer punto, ¿no? Aunque curiosamente en el tercer punto se le pide al Gobierno vasco que las instituciones que forman parte del Consejo de Administración acuerden cuanto antes qué proyecto albergará. Yo creo que no es responsabilidad exclusiva del Gobierno vasco, sino del resto de instituciones. Creo que va a ser difícil poder llegar a un consenso. Espero, en todo caso, que sea posible y espero también que la aprobación de esta enmienda transaccional sirva para ello. Nada más y gracias.